desarrollaba en el área de urgencias, me encantaba, las ambulancias y los hospitales. Pero tuve la oportunidad de ir conociendo a niños con lesión cerebral, a niños con una malformación congénita, que de repente no se desarrollaban bien en la escuela, no desarrollaban lenguaje, tenían problemas motores, entonces no traían las experiencias suficientes. Y entonces yo empecé a comparar cómo algunos niños que aparentemente estaban sanos también tenían ese tipo de problemas. Y en cambio a veces niños que tenían parálisis, por ejemplo, eran más inteligentes que los otros niños. Entonces me empezó a llamar la atención por ahí. Después tuve la oportunidad de conocer a mi esposa, que ella es licenciada en Trabajo Social y trabaja directamente, se acaba de jubilar, trabajó mucho en el área educativa. Y entonces ya empecé a conocer más de cerca, porque en aquellos tiempos, era 1980, apenas aquí en Tijuana comenzaba la educación especial. Y entonces discutían de cómo iban a trabajar con los niños, y yo siempre la acompañaba y escuchaba a los maestros, y los maestros se quejaban de que los médicos no sabíamos nada del área educativa y que nunca les dábamos ninguna respuesta. Hasta la fecha es lo mismo, ¿no? El neurólogo hace el electro y te manda el diagnóstico y todo está bien, está funcionando. Pero cómo funciona, pues quién sabe. Y entonces yo empecé a darme cuenta de ese tipo de cuestiones y empecé a estudiar. Empecé a leer libros, empecé a apoyarla en el sentido de que yo en las tardes tenía más o menos tiempo libre. Y yo decía, yo no les cobraba, porque también se quejaban de que los médicos cobramos mucho y si los dejábamos en la ruina y no les resolvíamos nada, ¿no? Entonces digo, ok, yo les ayudo, no les voy a cobrar ni un centavo, porque me llamó la atención, quiero aprender y bueno. Y empecé a trabajar y entonces sí me empecé a enfrentar con la realidad de que en efecto no sabíamos nada de cómo se construía el pensamiento, ¿no? Y entonces ya conocí yo a una neuropsicóloga de Estados Unidos y ya me orientó y me fascinó. Desde que la vi trabajando me encantó. ¿Por qué? Porque me parece que es una ciencia que te permite identificar el verdadero nivel de desarrollo del ser humano. Es decir, en neuropsicología no estamos evaluando para calificar o para descalificar. El neuropsicólogo es un especialista que debe de entender el proceso de cada persona. Cada ser humano que se sienta aquí frente, para mí está bien. Lo que tengo que hacer es entender por qué hace lo que hace, para que entonces yo pueda llevarlo a él a que se dé cuenta, se convenza él de que lo puede hacer de otra manera y eventualmente puede tomar control sobre su vida. El problema cuando traemos una dificultad para desarrollarnos es que no tenemos conciencia del problema. Entonces nos quieren corregir y más nos enojamos. No, pues tú qué sabes, estás loco. Me han dicho que los jóvenes son así, pero... Entonces, esa es la parte, ¿no? El neuropsicólogo tiene que ver al ser humano, identificarlo y hacerlo consciente de su problema. Porque nadie te va a curar ni te va a convencer. ¿Por qué? Porque no estás mal, ni eres torta ni hamburguesa, ¿no? Simplemente es un ser humano que no está bien organizado, que no está funcionando adecuadamente y por tanto las respuestas no son convencionales. No hacemos lo mismo que los demás. Y en el desarrollo en la escuela siempre nos fijamos en eso, en que todos tienen que hacer tráfico, todos tienen que hacer igual, ¿no? Y cuando hay alguien que se sale de parámetros, cuando decimos que está anormal, y no es cierto. Todos somos diferentes, nadie es igual a otro. La Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. ¿Y qué tipos de pacientes tratan? Aquí tratamos a niños con problemas de desarrollo, con jóvenes y adultos. El mayor volumen de trabajo son niños. Niños que van a entrar a la escuela o que no han entrado, que son muy pequeños, que no hacen caso, que son berrinchudos, ¿no? O los que ya están en la escuela que no aprenden, ¿no? O los que están en la prepa que no saben qué hacer, no saben qué estudiar. Entonces tratamos de acercarnos para conocerlos y darles que reconozcan su propio proceso y salgan adelante por ellos mismos, que esa es la parte sustantiva, ¿no? Nadie está enfermo de estar desorganizado. Entonces ese es el principio. ¿Edad? Esta especialidad como neuropsicólogo tengo 18 años y en el área educativa tengo 32. O sea, yo trabajé ayudando así como médico general, ¿no? Y ahí fue donde ya me descubrí todo esto y en el 96 me fui a hacer especialidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que más disfruta de esta profesión? Todo. Lo que más disfruto, primero que nada, el que la mayoría de las veces puedo intervenir en los problemas de los niños
y ayudarles a que mejoren en su desarrollo, ¿verdad? Porque es muy triste vivir una vida. Yo curiosamente, en el curso de esta especialidad, yo descubrí que yo tuve problemas de desarrollo. Tuve problemas porque yo hice 5 años de secundaria, porque me corría de eso, que no me aguantaba. Y ya ahora entiendo que no me aguantaba porque yo era muy inquietito, quería saber y me interesaba. Cuando el maestro explicaba, no lo hacía como yo necesitaba, no me quedaba claro lo que me decía, me aburría y me la piteaba, mejor no entraba. Y me iba a jugar volados ahí al gordo, a los camarones, a los abulones, a las gelatinas, a las tortas, todo. Me la pasaba bien a gusto hasta que me corría. Pero nadie se preocupaba por entender mi situación. Entonces decían que yo era burro, que era tonto, que era menso, que era muchas cosas, ¿no? Que no tenía voluntad para hacer las cosas. De hecho, cuando me fui a estudiar medicina, me acuerdo que fue una crisis muy fuerte para mí, porque yo sentía la responsabilidad de salir adelante bien, sabía que podía, porque las calificaciones no eran el problema, sacaba más o menos buenas calificaciones, el problema era mi inconsistencia en la escuela, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me hice una promesa yo mismo, o sea, dije, a ver, si vamos a ir, tengo que demostrarme a mí primero que sí puedo. Y me aventé los 3 primeros semestres de la carrera sin salir a ninguna parte como rata del laboratorio, hasta que agarré una disciplina, que era lo que me hacía falta. Para mí la inquietud que yo tenía era muy inquieto, no, me gustaba andar jugando en vez de ponerme a estudiar, porque el estudio me generaba conflicto. Entonces allá me tuve que empezar con esa realidad y me tuve que ser sistemático, y a los 3 semestres yo hice muy buena carrera, yo terminé bastante bien con reconocimientos porque fui sistemático, ¿no? Pero me costó un trabajo. Entonces yo a mí se me olvida, pues yo sigo trabajando y todo. Cuando me encuentro con esta parte de educación especial y que me acerco a conocer y empiezo a revisar la teoría y me meto a estudiar, pues ya me identifico después, digo, mira. Entonces esa parte a mí me tocó sufrir, me tocó vivirlo, me tocó que cuando me corrían de la escuela me acuerdo que voy a pegar, aquí de flojo no te quiero, así que te vas al pico y pala. En aquellos tiempos se usaban mucho las fosas sépticas, ¿no? Y pues ahí me tenían haciendo a mí pica y pala, no, pues mejor no voy a estudiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los adultos habitualmente no nos tomamos la molestia de conocer y reconocer a los niños, ¿no? Creemos que todos los niños son iguales. Y ese es uno de los errores de los maestros, ¿no? Que quieren que todos aprendan. Cada quien va a aprender a su ritmo y a su necesidad. El problema del maestro es entender qué pasa con el niño y qué es lo que él necesita. Y tiene las herramientas. Lo que pasa es que cuando se pone a hacer eso se da cuenta de que en el grupo de los 30, 40 que tenga, pues a lo mejor nada más 10 pueden aprender bien y los demás todos tienen necesidades de diferente naturaleza. Entonces tiene que hacer planificación para cada uno de los chamacos o hacer actividades genéricas, actividades donde con una sola acción atienda la necesidad de 3, 4, 5, y eso significa estudiar y conocer a los alumnos. Y el maestro lo que no quiere es eso, le cuesta mucho trabajo. Entonces esa es la parte que a mí me gusta de la neuropsicología, que me permite, primero con los niños, que son unos amores y que ponen sus caritas cuando les enseñan, cuando les entienden se quedan impresionados. Segundo, muchos papás que se enganchan con los maestros y los andan nalgueando y los andan castigando y todo, para que como si así fueran a aprender, que de hecho no sucede. Eso es cuando yo les explico y los oriento, hasta se relajan, los veo como que, ahora, entonces mi niño no está mal. No, él está bien, porque está desorganizado. Tenemos que ayudarle a que se organice, ¿verdad? Pero como no es consciente, porque el niño no es consciente, entonces no le podemos explicar. Es que la A va así, mira, y él hace al revés. Y por más que uno le explique, él hace al revés, porque su cuerpo así lo percibe. Entonces esta parte me gusta mucho, de cómo lo identificar, cómo poder intervenir, cómo ir a la escuela para apoyar al maestro y orientarlo. O sea, en general disfruto todo, por eso trabajo mucho, pero me divierto. ¿Sí? Y que se animen a ir a entrarle. Entonces no usan medicamentos, porque leí que, bueno, hay líneas. Ajá, porque en la neuropsicología creo que había divisiones, ¿no? Y no sé si hay unas donde emplean los medicamentos. Hay 2 enfoques primordiales, ¿sí? El enfoque de Occidente, de Estados Unidos
que lo ven desde el punto de vista clínico, médico, ¿verdad? Y que se apoyen con medicamentos y dan tratamientos, ¿verdad? Y el enfoque que yo manejo, en el que yo me formé, que es con la escuela soviética. Yo tuve maestros rusos y ellos tienen un enfoque más humanista, ¿no? Yo ocupo medicamentos, utilizo medicamentos. Bueno, yo no utilizo porque cuando yo ya veo que un paciente tiene muchos problemas, que hay evidencia de alguna lesión, pues lo canalizo con el neurólogo y que lo atiendan. Y ya, pero yo, como neuropsicólogo, yo trabajo con el desarrollo, ¿verdad? No utilizo medicamentos. Sí hay neuropsicólogos clínicos que sí lo utilizan, ¿verdad? Pero están enfocados a otras áreas. Están enfocados más hacia la cuestión de las, ¿cómo se llaman? Los psiquiátricos, ¿no? Ahí sí se utilizan medicamentos. Pero en el desarrollo no, porque el desarrollo lo vamos construyendo día a día. Y cuando utilizas medicamentos a veces te confundes, o confundes al paciente. Entonces aquí hay que trabajar así como es el chico, así vamos a tratar de organizarlo, reorganizarlo y que empiece a trabajar igual que los demás. Y una última cosa, ¿podríamos tomarnos una foto con usted como evidencia? Claro que sí, claro. ¿Hay mucha demanda en esta área? Mira, demanda hay muchísima. El problema es que es un problema cultural, ¿sí? Nadie nos enseña a darle interés o valor a la parte emocional, ¿sí? Cualquiera puede operarse y ponerse o quitarse boobies o nalgas o lo que sea, pero no le digas que va a terapia psicológica o que va a porque tú estás loco, estás mal, no le invierto. Entonces tenemos mucha demanda, pero mucha decepción también. También los papás creen que es como que tiene gripe, le das una pastilla y se compone, y esto no es así. ¿Y como qué signos pueden decir como que tengo que ir a un neuropsicólogo? Cuando cualquier niño en su propio desarrollo no logra hacer lo que los demás hacen, por mínimo que sea, algo no está bien organizado. Porque el ser humano tiene en común que somos animalitos sociales. Nos relacionamos, nos complementamos y los niños siempre se pelean, ¿no? Pero terminan haciendo algo, ¿no? Entonces cuando hay un niño que siempre se pelea con todos y no puede trabajar, ese es el problema. Tiene necesidad de que alguien le ayude para que se organice mejor, ¿no? O cuando en la escuela no aprende a escribir, se le olvidan las cosas, en fin, detalles que no van de acuerdo con su edad. Ahí Cuando no se trata de un niño. Cuando se trata de un adulto, igual, por ejemplo, la clásica, ¿no? Que los invitan a la fiesta en mi casa, ¿y dónde es? Pues vivo en tal calle, tal calle, tal calle, y hasta les haces un mapa y nunca llegan, porque se pierden, ¿no? O que, ¿qué dijo que hiciera el profe? Que sacara el libro, que sacara el cuaderno. Sí, es una cosa cuando hay gente que sí, normalmente, ¿no? Y entonces no va de acuerdo con su edad y no hace lo mismo que los demás de acuerdo con su edad. ¿Sí? Y entonces recomienda que todas las personas visiten a un neuropsicólogo o... En el proceso de desarrollo, si hay necesidad, si por ejemplo no logro entender las matemáticas o no logro entender las oraciones complejas, ¿verdad? Es momento de acudir para hacer un diagnóstico y ver en dónde está el problema, ¿verdad? Y entonces dar una estrategia para... Esto no se cura así como que te voy a enseñar a multiplicar. Muchas veces para que aprendas tú la transformación numérica, ¿sí? Primero tienes que entender el plano espacial, la relación entre los elementos de los objetos, ¿no? Para que entonces entiendas por qué si pones 4 enseguida son 4, porque si quitas uno ya no son 4. O sea, ese tipo de cuestiones son sensoriales, perceptuales, que a veces no se desarrollan bien por falta de oxigenación al momento de nacer, por muchas razones, ¿no? Y así vamos por la vida. Y hay profesionales, que terminan su carrera y tienen problemas. Porque esto no tiene nada que ver con la inteligencia o con la capacidad. Tiene que ver más bien con el resultado de lo que yo hago. ¿Sí? Entonces puedo ser muy capaz, pero si no estoy bien organizado, no rindo. Y la última pregunta, ¿qué es lo más satisfactorio de su trabajo? Lo más satisfactorio es ver los resultados en los niños. Eso es lo más satisfactorio. Cuando ves cómo el niño llegó aquí así casi en calidad de bulto, no sabía hacer nada y se perdía y decía que tenía autismo y Asperger y no sé qué tantas tonterías, y trabajas con él y a la vuelta de meses o años también tú ves el cambio,
Yo tengo chicos que los he visto desde los 6, 7 meses de nacidos, y ahorita ya están en la preparatoria, en la universidad, y vienen de vez en cuando con problemas a saludarme y a preguntarme, oye, ¿qué hago? ¿Por qué tengo este problema? Eso es lo más importante, ¿no? Poder ver materializado tu esfuerzo. Bueno, pues muchas gracias por su No, al tiempo. contrario.